¡Hey! ¿Qué pasa, Humphries? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso nos centraremos en el origen de la biodiversidad y la evolución. ¡Dentro intro! Bueno, como dije antes de la intro, lo que vamos a ver hoy va a ser el porqué o el origen de la biodiversidad y, spoiler alert, pues os digo que todo esto viene gracias a la evolución. El origen de la biodiversidad, muy fácil si consideramos o comparamos los pingüinos con los camellos. ¿Los pingüinos dónde viven? En los polos, ¿verdad? Sin embargo, el camello, esto es un dromedario y un camello porque tiene dos jorobas. ¿Dónde suele vivir? En el desierto. Vale, ¿qué pasa si metemos a un pingüino en el desierto? O a un camello en los polos. Pues primero, que el pingüino se nos muere de calor o que el camello se nos muere congelado. Es una catástrofe. Y, como sabemos, es que están adaptados a unas condiciones climáticas específicas, ¿no? ¿Por qué? Porque el camello no puede vivir más allá del desierto porque vive siempre allí, mientras que los pingüinos, pues también, ¿no? O sea, no en el desierto, sino en los polos. Entonces, están adaptados a unas condiciones específicas. Por ejemplo, ¿qué tiene el pingüino para resistir tanto el frío? Pues tiene un plumaje muy denso. De hecho, dicen que tiene un plumaje de 3 capas, como si fuera el abrigo que nos ponemos a la montaña, ¿no? Otra cosa que es muy característico también de las especies que viven en climas fríos es que tiene una capa de grasa muy gruesa. Esto también lo encontramos en focas, en morsas, que también habitan esas zonas, incluso los osos polares, ¿no? Que habitan esas zonas frías. Y tiene un sistema circulatorio pues muy especializado, de tal manera que evitan la disipación de calor por las extremidades y conservan mejor el calor. Y esto lo hace el sistema circulatorio, que lo tienen, pues eso, pues una distribución diferente. ¿Qué le pasa a los camellos? Los camellos primero tienen un cuello y unas patas largas. ¿Por qué? Para evitar el calor. Al igual que vemos que los pingüinos son como achaparrados, ¿qué quiere decir? Pues que tienen extremidades muy cortitas y casi todo es cuerpo, ¿no? Si representamos a un pingüino, tenía las aletas muy cortitas y las patas ya veis que poco salen del cuerpo. Sin embargo, los camellos es todo lo contrario. Tienen cuellos largos, tienen patas largas para favorecer la disipación del calor. Eso también pasa con el ser humano. Pensar en un esquimal que vive en los polos, ¿no? Que hace mucho frío. Su cuerpo es muy pequeñito, son bajos en estatura y son como muy fuertes, ¿vale? Son achaparrados, ¿por qué? Porque necesitan conservar el calor. Sin embargo, si pensamos en los Masái, que son esta tribu africana, que son muy altos, de hecho creo que son la tribu más alta de todas, que se representan porque suelen estar dando saltos y demás en sus danzas tribales, pues son muy largos, es decir, son muy delgados y tienen las extremidades muy largas. ¿Para qué? Para disipar el calor, mientras que los inuit o los esquimales necesitan un cuerpo más achaparrado para retener el calor. Lo mismo decían que pasaba con los neandertales. Los neandertales, que vivieron en la época de hielo, pues necesitaban también un cuerpo fuerte y pequeñito para conservar el calor. Los camellos que tienen también en las jorobas, pues bueno, primero, el pelaje. El pelaje sirve también para evitar mucha irradiación solar que provocaría si no tendríamos pelaje. Normalmente quemaduras de piel. ¿Y qué suele provocar las quemaduras de piel? Pues también provocan cáncer. Entonces eso no le gusta a ningún animal y menos a la evolución. Y luego tendríamos la reserva de grasas en la joroba. En el desierto hay mucho o poco alimento. Poco alimento, ¿no? Entonces el camello guarda atrás una despensa como diciendo: si las cosas van mal, puedo tirar aquí de estas reservas para alimentarme. ¡Qué hambre! ¡La barriga pega! Esto también pasa con los picos de los pájaros. Están adaptados a unas condiciones específicas. Si pensamos en un águila, vemos que tiene el pico muy afilado y muy duro, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque son depredadores y por tanto necesitan el pico afilado para cazar y también pues para cortar esa carne cuando la come, ¿no? Los buitres, pues los carroñeros, van a ser lo mismo, pero como no necesita cazar, tiene el pico afilado, pero no tanto como el águila. ¿Por qué? Porque, bueno, ya está muerto, no se puede mover mucho, ¿no? No necesito matarlo en primera instancia. Lo que sí necesito es que esté afilado para que cuando coma, pues comer más a gusto.
Los colibríes se alimentan de néctar y por eso tienen ese pico tan largo, porque el néctar suele estar en la base de las flores y necesita un pico muy largo, al igual que necesitan las trompetillas esas que tienen las mariposas, ¿no? Luego tendríamos los granívoros, como por ejemplo este pájaro que encontramos aquí, que se llama pico gordo. Como su propio nombre indica, tiene un pico muy fuerte y es porque come semillas y demás. Por tanto, necesita un pico como nuestras muelas, ¿no? Necesita generar mucha cantidad de fuerza para romper esa semilla y comerse lo que hay dentro, o frutos secos o demás. Y luego el pájaro carpintero, que tiene un pico muy afilado y muy largo para picar la madera de los árboles, porque dentro suele haber larvas, suele haber gusanillos, hormigas. Entonces, gracias a ese pico, escarba y se las come. Ahí lo tenemos en plena acción. También hay adaptaciones de comportamiento. Por ejemplo, los lobos suelen cazar en manada. ¿Por qué? Porque a mayor manada, mayor eficacia en la caza. El ser humano debido a nuestro proceso evolutivo, nosotros nacemos muy prematuros, necesitamos unos cuidados maternales y paternales desde muy pequeñitos, pues todo eso modifica nuestra sociedad. Entonces necesitamos unos cuidados para esos bebés muy necesarios. También eso hizo que nos agrupáramos en sociedades, que ya desde la prehistoria encontrábamos como los hombres y aquellas mujeres con un físico, los individuos de la tribu con mejor físico, mayores cualidades físicas, se dedicaban a la caza. Mientras que los que no tenían a lo mejor tanto físico, pues se dedicaban más a la recolección de determinados frutos, al cuidado parental, etc. Y después, otra cosa muy importante de adaptaciones de comportamiento son las migraciones, ¿no? Por ejemplo, el caso que vemos aquí es el de las golondrinas. Y bueno, ya lo había dicho Gustavo Adolfo Bécquer, ¿verdad? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala sus cristales, jugando llamarán. Pues nada, las golondrinas lo que hacen es migrar entre África y España. En África suelen estar en otoño-invierno. ¿Por qué? Porque aquí en otoño-invierno las temperaturas son frías, no hay tanto alimento. Sin embargo, en África sí. Entonces en primavera-verano vienen a España. ¿Por qué? Porque en África, en primavera y verano, las temperaturas son muy altas. Por tanto, lo que hacen son muy listas, y es que siempre van a un rango de temperaturas acorde y donde siempre hay alimento, ¿no? Por ejemplo, en primavera-verano en España las temperaturas son moderadas y hay alimento. En otoño y en invierno hay más calor en África, por tanto se van a África y también tienen alimento allí. Y ahora vamos a hablar del origen de la biodiversidad o de la evolución. Tenéis dos imágenes, una opción A y una opción B. La opción A es una jirafa que llega hasta las hojas de los árboles. La opción B es una jirafa adulta pequeñita que no llega hasta los árboles. ¿Qué va a pasar? Pues que la A come, la B no come. ¿Y qué va a pasar con la naturaleza? Pues que la opción B va a acabar muriendo. ¿Por qué? Porque si no va a comer, muere. ¿Qué le pasa a la opción A? Sobrevive, come y luego se reproduce. Por tanto, las hijas o la descendencia se parece a la generación paterna y materna, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ser las hijas o los hijos? También altos, van a comer de los árboles y así van a ir evitando esos individuos pequeñitos, ¿vale? Porque la evolución es bastante dura. Aquí lo veis en la imagen, ¿no? Tenemos que al principio hay variedad de especies de jirafas, unas pequeñas, otras altas y demás. ¿Qué pasa? Que las altas llegan a las hojas de los árboles, pueden comer, sin embargo las pequeñitas mueren. ¿Por qué? Porque no llegan a las hojas de los árboles y pues tienen hambre y mueren de hambre. Entonces las que son más altas no son las que sobreviven, sino que se pueden reproducir y lo transmiten a la descendencia, esa altura. Por tanto, con el tiempo, las jirafas se van haciendo cada vez más altas y por tanto no había problema para comer las copas de los árboles.
Lo mismo pasaría con una población de escarabajos, en la que tenemos escarabajos verdes y escarabajos marrones. Si tenemos los cuervos que prefieren los escarabajos verdes, ¿qué va a pasar a lo largo del tiempo? Pues que van a morir más verdes que marrones. Es decir, la supervivencia va a ser mayor en los marrones que en los verdes. Al sobrevivir los marrones se pueden reproducir más. La descendencia va a ser similar a los padres y por tanto, a lo largo de mucho tiempo, tendremos una población llena de individuos o de escarabajos marrones. Esto lo formuló nuestro querido Charles Darwin, considerado por todos como el padre de la biología, el padre de la evolución, y lo publicó en su libro El origen de las especies, formulándolo como la selección natural, en 1859. Y nada, chicos, hasta aquí todo lo que tenía que contar. Espero que os haya servido, que os haya gustado y nos veremos en posteriores vídeos. ¡Chao, chao!